¿Alguna vez te has preguntado si el tiempo seguiría existiendo si nada cambiara en el universo? ¿O si el espacio existiría si no hubiera objetos que lo ocuparan? Estas preguntas aparentemente simples nos sumergen en algunos de los debates filosóficos y científicos más profundos de la historia humana. El espacio y el tiempo son conceptos fundamentales que conforman los reinos donde ocurre todo lo que existe. Aunque son diferentes entre sí, ambos comparten la característica de ser el escenario para todos los acontecimientos del universo. Durante siglos, filósofos y científicos han debatido sobre su naturaleza. ¿Son reales? ¿Pueden existir independientemente de los objetos y eventos que contienen? Mucho antes de los descubrimientos científicos modernos, los filósofos ya utilizaban estos conceptos para dar sentido al universo. Aristóteles, en el siglo IV a.C., fue uno de los primeros en cuestionar la relación entre el cambio y el tiempo, considerando este último como una medida del cambio. Su teoría se apoya en la observación de que utilizamos cambios regulares y específicos para crear unidades de tiempo. Los conceptos de espacio y tiempo son indispensables para comprender afirmaciones tan simples como iré a la escuela mañana. La pregunta fundamental que ha intrigado a pensadores de todas las épocas es si estos conceptos son solo construcciones mentales o si tienen una existencia independiente y objetiva en el universo. Este recorrido por las distintas concepciones del espacio y el tiempo nos llevará desde las ideas de Aristóteles hasta la revolucionaria teoría de la relatividad de Einstein, pasando por el debate entre Newton y Leibniz, y las innovadoras perspectivas de Kant. Una de las controversias más famosas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo surgió en el siglo XVIII entre dos grandes pensadores, el científico inglés Isaac Newton y el filósofo alemán Gottfried Leibniz. Su debate estableció dos visiones contrapuestas que han influido en la filosofía y la ciencia hasta nuestros días. Newton sostenía que el espacio y el tiempo son sustancias que existen independientemente de los objetos y eventos que contienen. Según esta perspectiva, si todas las estrellas y planetas fueran eliminados, el espacio seguiría presente, y el tiempo continuaría transcurriendo con la misma regularidad que antes. Esta visión del espacio y tiempo como absolutos fue dominante durante mucho tiempo. Leibniz, por el contrario, defendía que el espacio y el tiempo son simplemente relaciones entre objetos y eventos. Esta visión relacional consideraba que el espacio se expresa como un conjunto de relaciones entre entidades como la Tierra y el Sol, mientras que el tiempo se entiende como la duración que tarda la Tierra en completar su órbita. Si estas relaciones desaparecieran, argumentaba Leibniz, los conceptos de espacio y tiempo dejarían de existir. El debate entre ambos pensadores no fue solo académico, sino que tuvo importantes implicaciones para la comprensión del universo. Newton necesitaba un espacio y tiempo absolutos para fundamentar sus leyes del movimiento, mientras que Leibniz, como racionalista, buscaba una explicación más coherente con la idea de que todo conocimiento debe provenir de la razón. Este enfrentamiento intelectual se desarrolló a través de una serie de cartas entre Leibniz y Samuel Clarke, colega de Newton, constituyendo uno de los intercambios filosóficos más significativos de la historia del pensamiento occidental. La disputa entre estos dos gigantes intelectuales estableció las bases para dos tradiciones filosóficas que continúan hasta hoy. Una que considera el espacio y el tiempo como realidades absolutas e independientes, y otra que los ve como meras relaciones derivadas de los objetos y eventos del mundo. En el siglo XVIII, el filósofo alemán Immanuel Kant presentó una aproximación revolucionaria al problema del espacio y el tiempo en su obra Crítica de la razón pura. En lugar de preguntar si estos conceptos existen independientemente, Kant indagó sobre las condiciones necesarias para que nuestras experiencias tengan sentido. Kant argumentó que el espacio y el tiempo son necesarios para que podamos comprender nuestras experiencias. Sin un orden espacial y temporal, los eventos ocurrirían de manera caótica y serían incomprensibles. Por ejemplo, en un partido de fútbol, si los jugadores corrieran aleatoriamente fuera del campo o si el balón entrara en la portería antes de ser pateado, el juego carecería de sentido. Para Kant, el espacio y el tiempo funcionan como gafas que llevamos puestas permanentemente y que nos permiten organizar nuestras percepciones. No son propiedades de las cosas en sí mismas, sino formas de nuestra sensibilidad que imponemos a la experiencia. Forman parte de nuestro conocimiento a priori, es decir, aquello que sabemos mediante el razonamiento antes de la experiencia. Esta concepción kantiana representa un giro copernicano en la filosofía.
En lugar de adaptar nuestro conocimiento a los objetos, son los objetos los que deben adaptarse a nuestra forma de conocer. El espacio y el tiempo son, por tanto, condiciones subjetivas pero universales y necesarias para toda experiencia humana posible. La perspectiva de Kant intenta superar la disputa entre Newton y Leibniz al situar el espacio y el tiempo no en la realidad externa sino en la estructura de la mente humana, transformando así el debate sobre su naturaleza. Este enfoque cambió radicalmente la forma de pensar sobre el espacio y el tiempo, desplazando la discusión desde la metafísica hacia la epistemología, sentando las bases para desarrollos posteriores tanto en filosofía como en ciencia. A principios del siglo XX, Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo con su teoría de la relatividad. Einstein cuestionó las nociones previas al argumentar que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que conforman una única realidad, el espacio-tiempo, que varía según las condiciones y la posición del observador. Según la teoría de Einstein, el tiempo se ralentiza para un objeto que viaja a velocidades muy altas o que experimenta una fuerza gravitatoria poderosa, como la ejercida por un agujero negro. Esto contradecía directamente la visión newtoniana del espacio y tiempo como sustancias absolutas e inmutables, demostrando que son afectados por condiciones locales. Esta teoría puede ilustrarse mediante el ejemplo de dos gemelas idénticas, Li-Hua y Li-Huan. Si Li-Huan viaja en un cohete a una velocidad cercana a la de la luz durante un año, mientras Li-Hua permanece en la Tierra, al regresar Li-Huan habrá envejecido solo un año, mientras que Li-Hua habrá envejecido 80 años. El fenómeno de la dilatación temporal descrito por Einstein no es una simple teoría abstracta, se ha confirmado mediante experimentos con relojes atómicos en aviones y satélites. De hecho, los sistemas de GPS necesitan tener en cuenta estos efectos relativistas para funcionar con precisión. La teoría de la relatividad cambió fundamentalmente nuestra comprensión del universo, demostrando que conceptos que parecían intuitivos y universales como el espacio y el tiempo son en realidad relativos a marcos de referencia específicos, unificando así tiempo, espacio, materia y energía en un entramado cósmico interdependiente. Esta revolución conceptual no solo transformó la física teórica, sino que también tuvo profundas implicaciones filosóficas al cuestionar la naturaleza misma de la realidad y nuestra percepción de ella, sugiriendo que nuestra experiencia cotidiana del tiempo como flujo constante y universal es, en cierto sentido, una ilusión. Como afirmaba Aristóteles, necesitamos el cambio para medir el tiempo. Históricamente, los relojes solares ejemplifican perfectamente esta relación. Marcan el tiempo utilizando los cambios en las posiciones relativas del Sol y la Tierra. A medida que la Tierra rota, el poste del reloj solar proyecta una sombra que se mueve sobre números que indican la hora del día. La pregunta filosófica que plantea esta relación es profunda. Si todo permaneciera absolutamente estático, ¿cómo podríamos saber que el tiempo transcurre? Este dilema se ilustra en el ejemplo propuesto. Imagina que te quedas dormido en clase y al despertar, nada parece haber cambiado. El reloj muestra la misma hora y el profesor sigue hablando del mismo tema. Sin embargo, lo que no sabes es que el reloj se detuvo mientras dormías y alguien pidió al profesor que repitiera lo que había explicado antes. Los métodos para medir el tiempo han evolucionado desde los relojes de sol hasta los relojes atómicos modernos, pero todos ellos dependen de algún tipo de cambio regular. El movimiento de las manecillas, la oscilación de un péndulo, las vibraciones de un cristal de cuarzo o las transiciones de los átomos de cesio. Esta dependencia del cambio para medir el tiempo nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del tiempo. ¿Es el tiempo simplemente nuestra forma de medir el cambio, como sugería Aristóteles, o existe independientemente, como creía Newton? La ciencia moderna tiende a favorecer una visión donde tiempo y cambio están inextricablemente vinculados, apoyando la intuición aristotélica. Las implicaciones de esta relación entre tiempo y cambio se extienden a la física contemporánea, donde fenómenos como la entropía proporcionan lo que se denomina una flecha del tiempo, dando al tiempo una dirección aparente que distingue el pasado del futuro. Los avances en física cuántica han complicado aún más nuestra comprensión de la medición del tiempo, sugiriendo que a escalas subatómicas, las relaciones entre tiempo, cambio y observación son fundamentalmente diferentes de nuestras intuiciones cotidianas, abriendo nuevas perspectivas sobre estos conceptos que continúan desafiando nuestro entendimiento. A lo largo de este recorrido por las diversas concepciones del espacio y el tiempo, hemos explorado cómo estas ideas fundamentales han evolucionado desde la antigua Grecia hasta la física moderna.
comenzando con la visión aristotélica del tiempo como medida del cambio, pasando por el debate entre las perspectivas absolutas de Newton y las relacionales de Leibniz, hasta llegar a las revolucionarias propuestas de Kant y Einstein. Esta evolución conceptual nos muestra que lejos de ser nociones simples o intuitivas, el espacio y el tiempo constituyen algunos de los conceptos más complejos y fascinantes de la filosofía y la ciencia. Su comprensión ha desafiado a las mentes más brillantes y ha requerido constantes replanteamientos a medida que nuestro conocimiento del universo se expande. Las implicaciones prácticas de estas teorías son enormes, desde la navegación espacial hasta la sincronización de sistemas GPS, pasando por nuestra comprensión de la estructura misma del cosmos. Lo que comenzó como reflexiones filosóficas abstractas ha culminado en aplicaciones tecnológicas que utilizamos a diario. La historia de estos conceptos nos enseña también una importante lección sobre el conocimiento humano. Incluso nuestras ideas más fundamentales están sujetas a revisión y perfeccionamiento. Lo que una generación considera verdad absoluta puede ser reconsiderado por la siguiente a la luz de nuevos descubrimientos y perspectivas. En última instancia, el estudio del espacio y el tiempo nos recuerda la naturaleza provisional de nuestro conocimiento y la belleza del proceso científico-filosófico que, lejos de ofrecer respuestas definitivas, nos invita a seguir cuestionando, explorando y maravillándonos ante los misterios del universo que habitamos. Y así volvemos a las preguntas con las que comenzamos. ¿Existiría el tiempo sin cambio? ¿Existiría el espacio sin objetos? Quizás lo más fascinante no sean las respuestas definitivas, sino el viaje intelectual que estas preguntas nos han permitido emprender a través de los siglos, un viaje que continúa hoy y que probablemente seguirá inspirando a las mentes curiosas por generaciones venideras.